A los 69 años, cuando muchos creían que las tormentas habían pasado, y solo quedaba la gloria de una brillante carrera, Isabel Pantoja entró en una etapa que conmocionó al público. Una voz que antaño hacía vibrar los escenarios, un icono de la copla española, ahora se enfrentaba a sucesos inquietantes y problemas de salud en sus últimos años. ¿Qué ocurría realmente a puerta cerrada? ¿Por qué el nombre de Isabel Pantoja volvía a estar ligado a la tragedia? A los 69 años, cuando muchos pensaban que Isabel Pantoja ya había superado las tormentas más duras de su vida, comenzó a vivirse una etapa que dejó a sus seguidores profundamente preocupados. La imagen de diva fuerte, desafiante, capaz de levantarse una y otra vez frente a la adversidad, empezó a contrastar con una realidad mucho más delicada. Y esa diferencia fue imposible de ignorar. Durante décadas, Isabel Pantoja fue sinónimo de carácter, de presencia arrolladora, de una voz que llenaba cualquier escenario. Pero a los 69 años, el foco dejó de estar en los aplausos y comenzó a centrarse en su estado de salud y en su estabilidad emocional. La energía que siempre la caracterizó parecía ahora más contenida. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. Las noticias ya no hablaban solo de música, sino de preocupación. Los rumores sobre problemas de salud comenzaron a circular con insistencia. Visitas médicas, cancelaciones, silencios prolongados. Cada detalle alimentaba la inquietud del público. No era la primera vez que atravesaba momentos difíciles, pero esta etapa tenía un matiz distinto. Ya no se trataba de polémicas ni de conflictos externos. Era el cuerpo marcando límites. A los 69 años, el desgaste físico se siente de otra manera. Las recuperaciones son más lentas. El estrés acumulado durante años puede manifestarse con mayor intensidad. Y en el caso de Isabel Pantoja, no hablamos de una vida tranquila. Hablamos de una trayectoria marcada por tensiones, controversias, presión mediática constante y una exposición que nunca dio tregua. El impacto emocional también fue evidente. Cuando la salud se vuelve incierta, la fortaleza externa no siempre basta. Isabel Pantoja, acostumbrada a mostrarse firme ante el mundo, comenzó a vivir una etapa más introspectiva. Menos declaraciones, menos apariciones, más reserva. Y en ese silencio, la preocupación creció. El público que la ha seguido durante generaciones sintió el cambio. La diva que desafiaba todo parecía ahora más vulnerable. No derrotada, pero sí enfrentando una etapa que exigía prudencia, cuidado y adaptación. Esa vulnerabilidad, lejos de disminuir su figura, la humanizó aún más. Hay algo especialmente impactante en ver a una mujer tan asociada con la fuerza, atravesando un momento de fragilidad. Porque Isabel Pantoja siempre proyectó intensidad, control, determinación. Sin embargo, a los 69 años, la realidad obligó a bajar el ritmo. Y bajar el ritmo para alguien que vivió siempre bajo los focos no es una decisión sencilla. La salud empezó a condicionar su día a día. La planificación reemplazó la improvisación. El descanso se volvió prioridad. La resistencia ya no podía darse por sentada. Cada paso debía medirse. Cada aparición pública requería preparación física y emocional. Y en medio de todo esto surgió una pregunta inevitable. ¿Cómo enfrenta una leyenda su propia fragilidad? Porque más allá del personaje, hay una mujer que siente, que teme, que reflexiona. A los 69 años, la vida ya no se vive con la misma sensación de invulnerabilidad. Se vive con conciencia del límite. Este es el punto donde la historia se vuelve más intensa. No estamos hablando solo de una artista veterana reduciendo actividad. Estamos hablando de Isabel Pantoja, enfrentando una etapa marcada por la preocupación, la incertidumbre y la necesidad de reinventarse una vez más, pero esta vez no frente al público, sino frente a su propia realidad física y emocional. Y para entender cómo llegó hasta aquí, es necesario mirar atrás. Revisar las décadas de presión, de éxito, de sacrificio y de conflictos que moldearon no solo su carrera, sino también su salud y su equilibrio interior. Antes de los silencios y las preocupaciones actuales, hubo décadas de brillo absoluto. Isabel Pantoja no fue simplemente una cantante exitosa. Fue un fenómeno cultural. Su nombre llenaba titulares, sus conciertos agotaban entradas,
y su presencia generaba una mezcla de admiración y controversia difícil de igualar. Pero detrás de esa imagen poderosa, la presión fue constante e implacable, y muchas veces invisible. Desde muy joven, Isabel entendió que su vida estaría ligada al escenario. La copla no era solo un género musical para ella, era identidad, tradición y destino. Cada interpretación debía emocionar, conmover, estremecer. Y esa intensidad repetida noche tras noche, año tras año, tiene un impacto real en el cuerpo y en la mente. El éxito no le dio tregua. Giras interminables, entrevistas, compromisos públicos, apariciones constantes. El calendario rara vez ofrecía descanso. La exigencia artística iba acompañada de una presión mediática feroz. Cada paso era observado, cada decisión comentada, cada gesto analizado. Vivir bajo ese nivel de exposición durante décadas no es algo que pase sin dejar huella. Además del desgaste físico propio de los escenarios, hubo otro tipo de desgaste más profundo, el emocional. Isabel Pantoja no solo enfrentó la presión profesional, sino también tormentas personales que ocuparon portadas durante años. Esa mezcla de vida privada expuesta y carrera pública intensa crea un estado de tensión casi permanente. La autoexigencia fue otro factor determinante. Isabel nunca se conformó con ser correcta. Siempre buscó ser memorable. Eso implicaba ensayos rigurosos, preparación constante, disciplina férrea. Y aunque esa actitud consolidó su posición como una de las grandes voces de España, también supuso un nivel de esfuerzo sostenido que con el tiempo puede pasar factura. La mente puede acostumbrarse a vivir bajo presión, pero el cuerpo no olvida. Cada noche de poco descanso, cada viaje, cada estrés acumulado queda registrado. En el momento la adrenalina compensa, el aplauso recompensa, pero los años no pasan en vano. A medida que el tiempo avanzaba, la industria musical también cambiaba. Nuevas generaciones, nuevos estilos, nuevas dinámicas de consumo. Mantener la relevancia implicaba adaptarse sin perder esencia. Y eso no es sencillo para un artista cuya identidad está tan profundamente arraigada en una tradición específica. Isabel Pantoja. Lejos de retirarse discretamente, decidió seguir activa. Esa decisión habla de su pasión, pero también prolonga la exigencia. Seguir en el foco cuando el cuerpo ya no tiene la misma resistencia de los 20 o 30 años supone un desafío físico considerable. Cuando hoy vemos a una Isabel Pantoja de 69 años enfrentando problemas de salud y un ritmo mucho más contenido, es imposible separar esa etapa de todo lo que vino antes. No como una consecuencia directa simplificada, sino como el resultado de una vida vivida al límite de la intensidad. El mito se construyó con esfuerzo extremo. La figura pública se sostuvo con disciplina inquebrantable. Pero el ser humano detrás del personaje tuvo que cargar con ese peso durante décadas. Y esa carga, aunque invisible para el público, formó parte de su realidad. Entender esta presión constante es clave para comprender la etapa actual, porque antes de la fragilidad visible, hubo años de entrega absoluta. Antes de la pausa obligada, hubo una carrera que no conocía el descanso. Y ese recorrido explica en parte por qué hoy Isabel Pantoja enfrenta un momento tan delicado a los 69 años. Con el paso del tiempo, las primeras señales dejaron de ser detalles aislados y comenzaron a formar parte de la conversación pública. A los 69 años, Isabel Pantoja ya no podía sostener el mismo ritmo de siempre. Lo que antes parecía inagotable, empezó a mostrar fisuras. Y aunque durante mucho tiempo logró mantener una imagen de fortaleza, la realidad física empezó a imponerse. Las cancelaciones de compromisos generaron inquietud. No eran habituales en alguien con su trayectoria. Cada anuncio de suspensión despertaba especulaciones. ¿Era simplemente cansancio? ¿Era una recomendación médica? ¿O había algo más profundo detrás? El silencio, en lugar de calmar, intensificó la preocupación. El cuerpo comenzó a exigir ajustes. La resistencia ya no era la misma. Las jornadas largas requerían recuperación más prolongada.
El desgaste acumulado durante décadas parecía manifestarse con mayor claridad. Y en esa etapa, ignorar las señales ya no era una opción. Los controles médicos se volvieron más frecuentes. Las rutinas cambiaron. La alimentación, el descanso, la planificación diaria adquirieron un peso central. Lo que antes era una agenda dominada por conciertos y proyectos, ahora estaba condicionada por la salud. Esa transición no es sencilla para nadie, y menos para alguien que siempre vivió al máximo. También hubo un componente emocional inevitable. Cuando la salud empieza a tambalearse, surge una sensación de vulnerabilidad difícil de disimular. Isabel Pantoja, acostumbrada a enfrentar polémicas y conflictos con carácter firme, tuvo que enfrentarse ahora a algo mucho más íntimo, su propio límite físico. El contraste con su imagen histórica resultaba evidente. La artista que llenaba escenarios con energía arrolladora, ahora debía medir cada esfuerzo. No se trataba de perder pasión, sino de adaptarla a una nueva realidad. Y esa adaptación exige una fortaleza distinta, menos visible, pero igual de intensa. El público comenzó a notar cambios sutiles. Menos exposiciones públicas, más discreción, más distancia. La narrativa dejó de centrarse exclusivamente en su carrera y empezó a incluir su bienestar. Esa transformación del relato marca un punto importante en la vida de cualquier figura pública. A los 69 años, la conciencia del tiempo es más clara. Cada decisión pesa más. Cada esfuerzo se evalúa con cautela. La prioridad deja de ser el espectáculo y pasa a ser la estabilidad. Y aunque esa transición puede interpretarse como debilidad, en realidad es un acto de responsabilidad. Isabel Pantoja no dejó de ser quien es, pero sí comenzó a postrarse más reservada, más consciente de sus límites. Las señales que en otro momento habrían sido ignoradas ahora exigían atención inmediata. La salud ya no era un aspecto secundario, era el centro. Esta etapa marcó un cambio definitivo. No un final, sino una transformación. La diva que durante décadas desafió todo tuvo que aceptar que el cuerpo tiene reglas propias. Y aceptar eso para alguien con su carácter es una de las pruebas más difíciles. Así las señales que comenzaron como pequeños avisos terminaron configurando una nueva realidad. Una realidad en la que la fuerza ya no se mide en intensidad escénica, sino en la capacidad de enfrentar la fragilidad con serenidad. A los 69 años, cuando la salud empieza a ocupar el centro de la vida, no solo se enfrenta el desgaste físico, también emergen heridas emocionales que durante años pudieron mantenerse en segundo plano. En el caso de Isabel Pantoja, esta etapa no estuvo marcada únicamente por problemas de salud, sino también por una carga emocional acumulada, que intensificó su sensación de fragilidad. Durante décadas, Isabel vivió rodeada de ruido. Prensa, escenarios, controversias, aplausos, críticas. Su vida nunca fue discreta. Siempre estuvo bajo el foco, pero en esta etapa el silencio comenzó a tener un peso distinto. Cuando las apariciones públicas disminuyen y el ritmo baja, el entorno cambia. Y en ese cambio muchas veces aparece la introspección obligada. Uno de los aspectos más delicados ha sido el entorno familiar. Las tensiones, los desacuerdos y los conflictos públicos dejaron huella. No es sencillo enfrentar problemas personales mientras se mantiene una carrera pública intensa. Y mucho menos cuando esas situaciones se convierten en tema de conversación nacional. A los 69 años, esas heridas emocionales no desaparecen. Pueden incluso sentirse con más intensidad. La combinación de salud delicada y presión familiar crea un escenario particularmente complejo. El cuerpo necesita tranquilidad, pero la mente arrastra preocupaciones. El descanso físico no siempre garantiza descanso emocional. Isabel, acostumbrada a proyectar fortaleza, tuvo que enfrentar momentos en los que esa fortaleza parecía agotarse. Existe un tipo de soledad que no depende de la cantidad de personas alrededor, sino de la sensación de incomprensión. Cuando una figura pública atraviesa conflictos familiares expuestos y problemas de salud al mismo tiempo, la vulnerabilidad se multiplica. La confianza se vuelve más selectiva. El círculo se reduce.
y el aislamiento puede crecer de manera silenciosa. A los 69 años el equilibrio emocional es tan importante como el físico. Sin embargo, mantenerlo no es tarea sencilla cuando el pasado sigue pesando. Las decisiones tomadas años atrás, las relaciones deterioradas, los malentendidos amplificados por los medios. Todo eso forma parte de una mochila emocional que no desaparece con facilidad. Además, la percepción pública añade otra capa de presión. La opinión constante, los comentarios, las interpretaciones externas. Incluso en momentos de fragilidad, la exposición no desaparece por completo. Y eso puede intensificar la sensación de estar siempre evaluada. Esta etapa obligó a Isabel Pantoja a redefinir su manera de relacionarse con el mundo. Menos declaraciones, menos confrontaciones, más reserva. No necesariamente como estrategia, sino como necesidad. Cuando la salud exige calma, el conflicto deja de ser sostenible. También hay un proceso interno profundo en esta fase. La revisión del pasado. La evaluación de prioridades. La comprensión de que el tiempo no es infinito. A los 69 años, las decisiones ya no se toman con la misma impulsividad que en la juventud. Se toman con conciencia del desgaste y del valor del bienestar. El mito siempre fue fuerte, desafiante, orgulloso. Pero el ser humano detrás del mito atraviesa dudas, inseguridades y momentos de debilidad. Y esa dualidad es lo que hace que esta etapa resulte tan intensa. La diva que dominaba escenarios ahora enfrenta batallas más silenciosas, más íntimas. En esta fase la verdadera fortaleza no está en imponerse, sino en resistir emocionalmente. En aceptar límites sin perder dignidad. En reconocer que la salud y la estabilidad mental valen más que cualquier titular. A los 69 años, Isabel Pantoja no solo enfrenta una etapa delicada en términos físicos, también atraviesa un momento de profunda transformación emocional. Una fase donde el ruido exterior pierde protagonismo y la realidad interior toma el control. Y quizás ahí, en esa mezcla de fragilidad física y heridas emocionales, se encuentra el núcleo más humano de su historia. Una mujer que lo tuvo todo en términos de éxito, pero que ahora debe sostenerse desde otro lugar más vulnerable, más real, más consciente de sus límites. A los 69 años, cuando la salud deja de ser un detalle secundario y se convierte en prioridad, la palabra legado adquiere un significado completamente distinto. Para Isabel Pantoja ya no se trata solo de una carrera impresionante o de una lista interminable de éxitos. Se trata de lo que permanece cuando el cuerpo se debilita y la vida obliga a bajar el ritmo. Durante décadas su nombre fue sinónimo de intensidad, de carácter indomable, de una voz que atravesaba generaciones. Isabel Pantoja no fue una artista más. Fue una figura que marcó una época en la música española. Sin embargo, en esta etapa de fragilidad, el foco se desplaza inevitablemente. La conversación deja de girar exclusivamente en torno al talento y empieza a centrarse en su bienestar. Y ahí surge un contraste poderoso. La diva que llenaba teatros y dominaba titulares, ahora enfrenta limitaciones físicas y una realidad mucho más silenciosa. La energía que durante años parecía inagotable, ahora debe administrarse con prudencia. Las prioridades cambian. La salud ya no es un aspecto que pueda relegarse, es el centro. Este momento obliga a replantear qué significa realmente el éxito, porque el éxito puede generar reconocimiento, fortuna, influencia, pero no ofrece inmunidad frente al paso del tiempo. No detiene el desgaste del cuerpo, no elimina la fragilidad. Y esa verdad, aunque evidente, resulta impactante cuando se observa en alguien que siempre proyectó fuerza. Sin embargo, hay algo que no se deteriora con la edad: la huella emocional. Las canciones de Isabel Pantoja siguen formando parte de la memoria colectiva. Siguen sonando en hogares, celebraciones y recuerdos personales. Esa permanencia es una forma de continuidad que trasciende cualquier etapa física. A los 69 años el legado deja de medirse en cantidad de conciertos o en nuevas producciones. Se mide en influencia duradera, en el impacto cultural que nadie puede borrar, en el hecho de que su voz permanece incluso cuando el cuerpo necesita descanso. Pero no se puede romantizar esta etapa. La fragilidad implica ajustes diarios.
Implica aceptar ayuda. Implica reconocer límites que antes no existían. Y ese proceso no es sencillo para alguien que construyó su identidad sobre la independencia y la firmeza. También aparece una reflexión más profunda. Cuando la actividad disminuye y el ritmo se reduce, el tiempo se percibe de otra manera. Se valoran más los momentos de calma. Se reconsideran prioridades. La vida ya no se vive con la urgencia de demostrar, sino con la necesidad de preservar bienestar. En esta fase Isabel Pantoja ya no compite con nadie. No necesita validación constante. Su posición en la historia musical está asegurada. Lo que ahora enfrenta es un desafío mucho más personal: convivir con su vulnerabilidad sin perder la esencia que la definió. El mito puede seguir intacto en la memoria pública, pero el ser humano detrás del mito atraviesa procesos naturales inevitables. Y en esa dualidad reside la profundidad de esta historia. Porque el verdadero legado no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de sostener la dignidad incluso cuando el cuerpo impone límites. A los 69 años, Isabel Pantoja representa algo más que una trayectoria brillante. Representa la realidad de que el tiempo transforma a todos, que el éxito no evita la fragilidad, y que la grandeza puede expresarse también en la serenidad con la que se enfrenta una etapa difícil. Su historia en este momento no es la caída de una estrella. Es la transición hacia una fase donde la prioridad es la salud, la estabilidad y la introspección. Una etapa donde el aplauso cede espacio al silencio y el silencio se convierte en reflexión. Y quizás ahí, en esa mezcla de vulnerabilidad y legado intacto, se encuentra la verdadera dimensión de Isabel Pantoja. No solo como diva, sino como mujer que enfrenta los desafíos de la edad con la misma intensidad con la que vivió cada capítulo de su carrera. La historia de Isabel Pantoja a los 69 años no es simplemente la de una artista atravesando problemas de salud. Es la historia de una mujer que vivió bajo una intensidad constante y que ahora debe enfrentarse a una etapa mucho más silenciosa, más introspectiva, más frágil. Nos acostumbramos a verla fuerte, desafiante, capaz de resistir cualquier tormenta. Pero el tiempo no distingue entre leyendas y personas comunes. El cuerpo impone límites. La salud exige atención. Y en ese punto lo verdaderamente importante ya no es el aplauso, sino la serenidad. Quizás ahí está la reflexión más profunda. El éxito puede llenar teatros, pero no sustituye el bienestar. La fama puede generar admiración, pero no detiene el desgaste natural de los años. Sin embargo, el legado permanece. Las canciones siguen vivas. La emoción que despertó en millones de personas no desaparece. Hoy Isabel Pantoja representa algo más que una diva de la copla. Representa la realidad de que incluso las figuras más fuertes deben aprender a convivir con la fragilidad. Y hacerlo con dignidad es en sí mismo una forma de grandeza. Ahora quiero preguntarte a ti, cuando piensas en Isabel Pantoja, ¿qué recuerdo te viene primero a la mente? ¿Una canción, una actuación, un momento especial? Escríbelo en los comentarios. Si te interesa conocer el lado más humano de otras grandes figuras que marcaron nuestra historia, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo video. Porque detrás de cada nombre famoso siempre hay una historia que merece ser contada.